Si algunas organizaciones fueran tan eficientes para un asunto como lo están siendo ahora para este que se nos está dando en el mundo con relación a los territorios en guerra, bueno, pues yo creo que todo estaría resuelto. Bienvenidos amigos, en esta crónica de Navegante de hoy se trata de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el largo historial de, pregunto, hacerse de la vista gorda o cumplir la norma. Obvio que cuando menciono organizaciones defensoras, no puedo dejar de pensar en la gran sombrilla ONU y todo lo que se desprende de ahí. Haciendo un análisis lógico del tiempo que ha pasado y atando cabos, al menos en mi caso, a mí no me quedan dudas de que esa organización fue creada con un objetivo claro y preciso. Pero ya sabemos que hablar de ese tema y señalar a familias y grandes usureros induce a los pensadores sin cabeza propia a lanzar acusaciones como teorías de la conspiración, eres un conspiranoico. También sabemos, los que pensamos con cabeza propia, que el término teoría de conspiración fue creado para precisamente avanzar en la idea de borrar los límites morales del hombre con relación a la sociedad y de la naturaleza de la realidad. ¿Me van comprendiendo? Bueno, pues yo creo que más claro no lo puedo decir. Por estos días cuentan con credibilidad casi absoluta los reportes de la ONU en boca de los que denuncian las acciones de Israel contra Hamás. Pero el largo historial de denuncias y bla, 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 bla de esa organización mundial es tan largo que al menos a mí me da vergüenza en estos momentos para pedir posiciones directas y meridianas y evitar que sigan muriendo seres inocentes. A mí me da vergüenza apelar a lo que dijo la ONU, porque con eso no creo, en mi caso, que uno pueda ponerse de un lado o de otro. Recuerdo siempre que conozcas la historia, el largo historial de esa organización. Porque voy a dejar muy bien sentado que yo no justifico ninguna acción que ponga en juego la vida humana, pero la vida humana en ambos lados de los que están en contienda. Yo no apelo a señalar este grupo y justificar el otro, o a la inversa, porque en ambos lados de los conflictos hay historia pasada que siempre debemos tener en cuenta a la hora de tomar una, resolución directa. Y no puedo dejar de señalar estos conflictos que estamos presenciando en este momento en la zona de Oriente Medio y también en lo relacionado a Ucrania, Rusia y, bueno, para ser más directa, la situación de Israel y todo lo que está implicando esta guerra contra el terrorismo y todo lo que está implicando las muertes en ambos lados del conflicto y las posiciones que se asumen de manera muy parcializada en ambos lados del conflicto. Pero atendiendo a que también otras situaciones han ocurrido en el mundo que ayudan a que pongamos la cabeza donde debe ir y analicemos todo para entonces no seguir, Dios mío, usando como elemento lo que dijo la ONU. Ya la ONU lo dijo. El historial de la ONU de bla, 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 bla es muy largo. Por ejemplo, veamos este caso que yo les voy a poner hoy, que no tiene nada que ver con este conflicto que se está dando ahora, pero sí que demuestra cuánto ha pasado y en cuántas situaciones la ONU ha
usado solamente sus oficinas y sus mecanismos para, bueno, denunciar, pero hasta ahí nada más. Veamos. Aquí hoy ponemos ejemplos específicos de Cuba y China, que a casi un siglo de comunismo puro y duro ya tienen historias que contar, pero no de la parte de los que se convierten en cancerberos y torturadores, sino en la parte de las víctimas y de los familiares que han creído en algún momento que denunciar ante la ONU puede servir de algo. Usted, bueno, pues siga estos ejemplos que yo le pongo aquí, pero si cree necesario, solo puede ir al buscador de la frontera transparente, poner allí ONU, poner allí China, poner allí Cuba y también encontrará otros elementos. También les voy a ir dando durante este segmento de ahora los sitios a los que pueden ir directamente a buscar mucho más. China utiliza a los presos de conciencia encarcelados como grupo de donantes de órganos para proporcionar trasplantes compatibles a los pacientes. Estos presos o donantes son ejecutados y sus órganos extraídos en contra de su voluntad y utilizados en una prolífica y lucrativa industria de trasplante. Estoy haciendo mención a un segmento que tomé de una publicación de junio de 2023, hace un año, nada más. Pero déjenme decirles que por esa época yo no escuchaba toda esa fuerza a nivel mediático de hombres y mujeres denunciando en las redes sociales y en todas partes y exigiendo sobre detener esta situación. Los expertos de la ONU han expresado su alarma esta semana por los informes de sustracción forzada de órganos a detenidos, organizada por las autoridades de China. Las minorías étnicas y religiosas como los uigures, los practicantes de Falun Gong, los tibetanos, los musulmanes y los cristianos están siendo detenidos a menudo sin dar el motivo de su arresto y presuntamente como objetivo para que se les extraigan los órganos por la fuerza. Ya en 2006 se han presentado serias acusaciones de sustracción forzada de órganos sancionada por el Estado contra el gobierno de China, los principales expertos en derechos humanos de la ONU, para plantear el problema a las autoridades. Esta es una noticia de junio de 2021. Tampoco por esa fecha vi ninguna posición mediática concentrada a favor de los niños, las mujeres, los hombres, los que en esos grupos que se menciona arriba eran víctimas de sustracción de órganos y de otras prácticas horribles. Pero es así, la moda es la moda, por decirlo de alguna manera. Que estoy en contra de que se denuncie la muerte de seres inocentes en estas contiendas que se han desatado en estos últimos 4 años. No, yo soy de las primeras que, donde quiera que esté, digo que esto hay que pararlo y abogo porque se tome conciencia a nivel mundial. Pero esto que estoy aquí diciéndoles a ustedes con relación a estos 2 últimos años, hace muchos años que se viene dando en China. Hace muchos años que en los foros mundiales, en los eventos regionales y en las oficinas que tiene en todas partes del mundo la ONU y otras organizaciones de derechos humanos, bueno, pues se ha estado denunciando. Aquí en este blog se ha hablado de la situación de los niños en África, de la situación de los niños en América, de la esclavitud, de los usos de menores y de, seres vulnerables en prácticas horrendas. Bueno, pues
ya sabemos, pasa y sigue pasando. Vamos entonces ahora al otro país que tomé para este video de hoy y también para publicar los enlaces en la frontera transparente a las que ustedes pueden ir si quieren allí leerlo con sus propios ojos. En esta parte me refiero a Cuba y el largo historial de denuncias en la ONU. Más de 60 años han pasado en los que los defensores de los derechos humanos y las organizaciones encargadas de denunciar lo que está ocurriendo en la isla han ido a todas partes. Ya he mencionado varias veces la ONU, pero también, bueno, pues saben que es la gran sombrilla de otras que si no están directamente bajo la égida de ellos, sí están directamente bajo toda esa gran sombrilla de oscuros y diabólicos que se encargan de armar el camino y armar toda esta situación para esclavizar, como ya les dije al inicio de este video. Aquellas, bueno, pues se pueden mencionar como Human Rights Watch, Judicial Watch, la OEA, Freedom House, Amnistía Internacional, varias más. Pero bueno, el largo historial de denuncias, usted puede ir a la frontera transparente o sencillamente puede ir a Archivos Cuba. En Archivos Cuba, usted se va a encontrar una estructura que les va a permitir conocer una cantidad extrema de informes, boletines y demostraciones de Cuba, las muertes y las desapariciones documentadas. Aquí tenemos, cuando usted abre el buscador, la principal, que son las de 2023, que es el año que recién termina. Pero cuando usted navega por el sitio, se va a dar cuenta que esta situación se viene dando desde hace mucho, pero mucho tiempo, que se viene denunciando y que se viene, bueno, pues ofreciendo todo lo que puede ayudar al que quiera entender con claridad este fenómeno. Allí también en la frontera transparente puede ir a otro enlace de Archivo Cuba, que yo se lo dejo allí directamente para que ustedes no pasen trabajo en ir y buscar todo lo que allí pueden encontrar sobre la cantidad de veces y la cantidad de acciones que se han hecho por parte de hombres y mujeres que han sido incluso víctimas de esa dictadura feroz, que han podido escapar de ella, que han ido a las organizaciones, a todos los lugares, para mostrar, para denunciar todo lo que se ha, convertido en crímenes de lesa humanidad y que esa dictadura ha aplicado contra los cubanos. De igual manera, y para no irnos lejos en el tiempo y para volver al momento que vivimos, yo les dejo en la frontera transparente el enlace igual a un informe de derechos humanos presentado por parte de aquellos que se encargan de monitorear el tema de los derechos humanos en Cuba, un resumen que Human Rights Watch publicó en este año 2024, donde desglosa toda una serie de situaciones que se han dado en la isla en el 2023, que es el año que, bueno, pues más cerca tenemos. Pero igual, usted en el buscador, si usted quiere hacer la tarea, pormenorizadamente lo va a encontrar yendo a esos lugares y va a ir a navegar y lógicamente le llegarán todo tipo de informes e incluso de enlaces a los que usted puede, bueno, pues acceder de manera directa para ampliar su universo informativo, porque en este sentido, bueno, pues sabemos que al pasar tantos años de
de hacer denuncias y de hacer eventos, porque todos los años se hacen eventos en la ONU. Ya lo que pasó hace 10 años atrás se vuelve difícil encontrarlo. Lo que sí no puede volver a convertirse en algo difícil es la posición de cada uno de los seres humanos a la hora de pensar con cabeza propia, analizar con cabeza propia y darse cuenta de que, bueno, pues si usted quiere más de lo mismo, pues tendrá que seguir digamos que accediendo al carrito de compra de la moda y sumarse. Ahora todo el mundo denuncia a Israel, bueno, pues todo el mundo contra Israel, todo el mundo contra esa fuerza de defensa, y que he tenido el desagrado en el sentido de encontrarme en algunos videos en YouTube que la gente, bueno, pues a la hora de denunciar a Israel, pues entonces dice las acciones violentas y criminales de Israel contra Hamás, o sea, se vuelven pero tan irracionales que en lugar de decir, bueno, la población, bueno, pues van y pareciera de pronto que están defendiendo la existencia de los terroristas. Pero de igual manera pongo el ojo en la situación de Rusia y también, sobre todas las cosas, en las familias que en ambos lados del conflicto pierden a sus seres queridos. Amigos, seguimos en un momento difícil, nos ha tocado un momento difícil en la historia que tenemos que vivir, y por lo menos a lo que abogo es a que nosotros no nos dejemos llevar por todas esas manipulaciones que se hacen a nivel mediático para lograr tal o cual efecto. Aquí la realidad es que la que es inservible, la que no debe estar ahí, la que no es necesaria, la que debiera desintegrarse ahora mismo es esa organización, como mismo la OTAN y todas esas organizaciones parásitas de una mano o de unas manos oscuras que están por encima, encargándose de que, bueno, pues de crear, de manipular y de fomentar agendas para, de todas las vías, por todas las vías posibles, llevar a la humanidad al matadero. Sí, señor, al matadero. Aquí se trata ahora mismo de no seguir la narrativa de siempre, y ponernos, bueno, pues en los puntos que lleva el momento, porque una sola persona no hace la historia, pero cuando cientos y miles piensan y abogan en la misma dirección, bueno, pues se logran situaciones. Amigos, con esto les pido que lo compartan porque, como bien sabes, de alguna manera quienes escuchen este podcast y quienes lean estos informes pueden entonces reconsiderar ciertas posiciones. Aquí el enemigo no es este u otro bando, aquí el enemigo es el que está arriba, el que está más arriba manipulando y el que está moviendo los hilos en ambos lados de estos mundos para lograr objetivos que van por encima y que solo buscan tenernos enfrentados, tenernos en riña, matarnos unos a los otros, porque en definitiva lo que quieren es eso, que la humanidad, bueno, pues avance hacia el matadero siempre y cuando no se ajuste a lo que impongan los grandes dominadores de esta historia.